7 minutos de la mañana. Vamos a la economía. La firma Síntesis Financiera afirma que en el mes de agosto el gasto público en el país bajó a 1.365 millones de dólares, cuando en julio fue de 1.900 millones de dólares. El gasto ejecutado en la primera semana de septiembre sugiere el regreso a los niveles de gasto previos al periodo electoral de junio y julio. Me complace dar la bienvenida a Tamara Herrera, economista, directora de Síntesis Financiera, siempre dándole un valor didáctico a los análisis para que entendamos mejor la importancia y además cómo se mueven estos contenidos. Tamara, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Mira, ¿qué interpretación en el análisis dan ustedes a este descenso en el gasto público? Bueno, por un lado es una especie de retorno a la normalidad previa al periodo preelectoral, donde hay todos los incentivos para acelerar el gasto público, como de hecho ocurrió un poco en junio y muy fuertemente en julio. Y ya para septiembre, obviamente hay una desaceleración, porque ese es como atravesar en la mitad del año un gasto del tamaño que ocurre en noviembre. ¿Ok? Entonces estamos volviendo a otra cota. Recordemos que el gobierno lleva 6 años vigilando el gasto y su financiamiento para tratar de no incurrir en efectos inflacionarios. Y me parece incluso que con respecto a la noticia que mencionas, ya por la evolución del gasto en lo que va de septiembre, pudiera ser incluso un poco más bajo, aproximadamente el equivalente a unos 1.500 millones de dólares. Bueno, es una situación que se supone que tiene que sostenerse, pero honestamente creo que hay unos elementos de presión fuerte próximamente, inevitables por razones estacionales, que también van a alimentar esta presión que existe en el mercado de demanda de divisas actualmente. Tamara, al entender que la economía es un escenario donde hay intereses, donde hay competidores, donde hay distintas características en los actores que se complementan, hay necesidades, hay aspiraciones, hay inversiones, hay estados emocionales, ¿cómo describes tú este momento ante la pregunta que todos nos hacemos? Oye, ¿cómo puede ser la perspectiva económica de Venezuela en el corto plazo? Bueno, el corto plazo está todavía, digamos, signado, impregnado de mucha incertidumbre. Esa es la palabra que todavía arropa las decisiones. Todos los actores económicos, desde consumidor, están hasta el productor y el comerciante, todos estamos en un continuo seguimiento, descifrar, analizar y saber qué hacer para ser cada vez más eficiente y no verse afectado por los riesgos que eventualmente ocurren. Cuando se habla de incertidumbre, es que no hay certeza. Y cuando se habla así, es que las expectativas son más a lo negativo que a lo positivo. Y ahí la naturaleza humana es la de protegerse, cobijarse, resguardarse, y eso significa decisiones que eventualmente postergan proyectos, postergan consumo, y ahí es donde queda muy clara la necesidad de proveer justamente una confianza, una credibilidad y perspectiva de mediano y largo plazo favorables para que ese proceso que tiene visos de desaceleración, que producen de hecho desaceleración económica, pues no vaya a profundizarse y convertirse en una recesión. Ese es ya en el 2025, todo depende de cómo se hagan caminar las cosas en política económica. Y hay desafíos importantes para las autoridades económicas desde ya a la vista y sobre todo en el 2025. Más aún cuando hay algo exógeno, digamos, que está fuera del control de Venezuela en forma directa, que es una situación preocupante en los precios del petróleo, donde hay una oferta
de crudo mayor en un momento en que se está desacelerando la economía mundial. Y eso está llevando los precios del petróleo a niveles menores a los esperados. Amigos, estamos conversando con Tamara Herrera, economista, directora de Síntesis Financiera. Tamara, el país y particularmente Venezuela en este momento muestra grandes contrastes. Una cosa es intentar leer lo que hay a nuestro alrededor en Caracas que en cualquier otra región. ¿Qué información tienes sobre la manera en que el inversionista en distintos niveles está viendo al país, entendiendo que ciertamente donde hay necesidades, donde hay crisis, hay oportunidades en la medida en que tú consigas las respuestas de lo que la gente busca, ¿no? Porque a la vista uno dice, caramba, en este país hay mucha gente que sigue creyendo, hay gente echándole pichón, tomando riesgos. Entonces, no quiero ser naif con esta pregunta, pero en medio de los sentimientos, las emociones, los deseos que tenemos los venezolanos, ¿qué aprecias tú en este momento en materia de inversiones en el país? Bueno, lo que hay es mucho interés de que haya la oportunidad apropiada. Las inversiones que se sabe van ocurriendo son cosas puntuales. Cuando digo puntuales no es por menospreciarlas, sino en términos, digamos, de la necesidad del empuje que requiere Venezuela para ir retomando un tamaño decente y satisfacer las necesidades del país enteramente. Entonces, tú estás hablando de oportunidades y las hay, y más que oportunidades hay necesidades. Es decir, en Venezuela hay tanto por hacer que eso debiera ser una motivación más que suficiente y digamos que además culturalmente, idiosincráticamente si queremos, Venezuela es un país de gente echada para adelante. El punto es que hay fenómenos que hemos visto donde la gente no logra visorar ese horizonte positivo. Y eso es aquí y en cualquier país del planeta una responsabilidad de las autoridades económicas, precisamente dar esa perspectiva de que sí hay futuro en crecimiento, y eso se da presentando los planes de inversión con detalle, con metas, y cuando tú le das concreción y precisión y hay acompañado de un marco legal que refuerza la credibilidad, bueno, puedes estar esperando que eso se materialice. De lo contrario, todas las cosas buenas que van ocurriendo muy lentamente, mucho menos rápidamente de lo que necesita el país. Entonces, ganarse esa confianza comienza por la transparencia, la publicación de cifras, el cumplimiento de leyes, no crear los acuerdos que sean sostenidos. Esas son las cosas que consolidan la confianza. Entonces, si tú tienes mucha incertidumbre, entonces tus actos de inversión y de avance son prudentes, es decir, más pequeños. Bueno, descubre un nicho fantástico. Pudiera decir impelable. Aquí el riesgo, bueno, de eso no hay mucho, pero hay. En Venezuela lo hay, por supuesto. Pero estamos hablando de una necesidad de motorizar realmente la economía con fuerza. Tamara, gracias por siempre estar dispuesta. Agradecemos tu aporte para intentar ver las cosas con más claridad. Un gran abrazo, hasta pronto. Con mucho gusto, hasta luego. Tamara Herrera, economista, directora de Síntesis Financiera. Regresaremos.